Te doy la más cordial bienvenida a Menos Recursos, Más Humanos, el podcast donde hablamos sobre cómo construir un futuro laboral más humano, ágil, innovador y sostenible. Soy Paola Canesaderud, psicóloga de formación, agilista de corazón, ya saben, también activista en seguridad psicológica, y estoy muy emocionada de presentar invitados excepcionales, como por supuesto el de hoy, que nos van a inspirar y entregar herramientas para desatar la grandeza de las personas en el mundo laboral. Si tienes una mente curiosa, estás buscando aprender y conectarte con personas apasionadas como tú, este es tu lugar. Y nos vamos con nuestro videito de intro, a ver si resulta, como siempre. Estupendo, nos funcionó. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Acá lo bueno que tiene este formato que nos pueden escuchar a cualquier hora del día. Hoy día les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio, ya el número 17 de esta segunda temporada, y no puedo estar más contenta, ya mi sonrisa ya no da más. Hoy día tengo a un súper extra e internacional invitado, Carl Honoré. ¿Cómo estás? Muy bienvenido a mi podcast. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy súper feliz de estar aquí con vos. Con mucho calor en Londres. Con mucho calor, claro. Estamos en plena ola de calor y sufriendo bastante porque no estamos hechos para tanta temperatura, ¿no? Complicado. Y ya decíamos, yo estoy aquí con frío, así que vamos a hacer un intercambio. Eso. Carl se viene a Concepción y yo me voy. Les voy a contar, por si hay alguien que aún no conozca a Carl. Carl Honoré es periodista, es autor y conferencista canadiense, reconocido mundialmente como el vocero y el padre del movimiento Slow. En su libro, que es un clásico, Elogio a la lentitud, propone una forma de vivir y trabajar más consciente, profunda y humana, cuestionando el ritmo acelerado. Sus ideas han sido difundidas en medios como TED, New York Times, y sus libros han sido traducidos a más de 35 idiomas. Tremendo invitado. Estoy muy agradecida, como te contaba antes. De repente dije, wow, Carl, habla español y muy fluido. Bueno, vamos, porque me pasa que hay muchos autores que claro, hablan solo inglés y tenemos un público latino principalmente, entonces que grandes personas se animen a hacer un podcast en español fue como 10 de 10. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias. Además que tu español es 10 de 10. Siempre me da mucho placer hablar el idioma de Borges, ¿no? Además que llega mejor a la gente, ¿no? A los latinos, hablando castellano, sí, español. Hermoso. Vamos a partir con un clásico nuestro que es un ping-pong de preguntas. ¿En qué consiste esto? Yo te voy a hacer una serie de preguntas. Vamos a tener 2 minutos para responderla. La idea es lo primero que se te venga a la cabeza, sin pensarlo mucho. Y por ende, si te quedas ahí medio congelado, dices pasa palabra, siguiente, o lo que sea. ¿Te parece? ¿Estás preparado, Carl? Nací preparado. Ok, vamos con eso. Lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar menos recursos, más humanos. Felicidad. Algo que consideres que esté sobrevalorado en el mundo de las organizaciones. Productividad. Algo que te gustaría aprender o que estés aprendiendo y que sea poco común. Hablar chino. Algo sobre ti que si las personas lo supieran podrían sorprenderse. Que hace muchos años gané un concurso de belleza de travesti en Brasil. Eso es para otro podcast. Siguiente episodio nos va a contar sobre eso. Es la época de carnaval, así que eso explica un poco más el contexto. Si pudieras darle un consejo a tu yo de los 20 años, ¿cuál sería? No te preocupes tanto. ¿La mejor inversión que has hecho en ti en el último año? La mejor inversión. 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 Empecé me sumé a un jardín de barrio, comunal, ¿no? Y una vez a la semana salgo a regar y a estar en la naturaleza y estar con la gente, ¿no? de mi zona, de mi barrio. ¡Oh, qué hermoso! Vamos a hablar más de esto, del poder de la naturaleza y la conexión humana, etcétera, pero eso para mí ha sido una inversión luminosa. Qué lindo. Gracias por compartirlo. Una actividad que hagas y te hace olvidar el tiempo. El ok. ¿El qué? El ok.
Yo soy muy, El ho- muy jugador de hockey. Del hockey. Yo decía, ay, se nos acabó el tiempo. Sí, así he escuchado que haces mucho hockey, juegas hockey. Juego 2, 3 veces a la semana. Buenísimo, mira, un hombre multiapasionado. Ahí sí nos acabaron el tiempo de las preguntas. Oye, que esto chistoso. Eh, Carl, cuéntanos. Primero, siempre pregunto cómo llegaste a ser la persona y el profesional que eres hoy día. Eres periodista, hace más o menos 20 años escribiste un libro. ¿Qué pasa? ¿Cuáles fueron las decisiones? ¿Qué fue pasando por tu vida para ser quien eres hoy? Tanto en lo personal, en lo profesional, en lo familiar. Yo creo que para mí la chispa o el punto de partida siempre ha sido la curiosidad. Siempre he sido una persona con ganas de cuestionar, de lanzar preguntas, de saber más, de entender más. Desde la infancia, siempre, de hecho, uno de mis apodos cuando era adolescente era Carl el Curioso, ¿no? Porque me la pasaba haciéndole preguntas a la gente. Y, y de ahí, y al mismo tiempo, soy muy amante de los idiomas, de las palabras, de la escritura, de la lectura, y juntando estos dos impulsos por cuestionar y por escribir, me caí en el periodismo, ¿no? Y siempre con otro impulso, un tercer impulso, que es, yo creo que siempre he tenido algo así como el síndrome de querer salvar el mundo, ¿no? Querer Vengo con eso. hacer cosas buenas, dejar el mundo mejor como legado, ¿no? Así que juntando todo esto, me lancé al periodismo como para cambiar el mundo, ¿no? Para mejorar el mundo, para escribir sobre la injusticia, sobre cómo funcionaba mal el mundo, cómo sufría mucha gente, qué podemos hacer para cambiar el chip, cambiar el paradigma, para crear un mundo donde todos pueden vivir una vida digna del nombre, ¿no? Y yo creo que esto siempre ha sido mi impulso básico, ¿no? El instinto básico, mi estrella del norte, ¿no? Norteña, ¿no? Mi faro. Y bueno, trabajé como periodista durante una década, casi 12 años, y llegué a un momento en que, no sé, empecé a pensar que había perdido un poco mi misión, mi camino en la vida. Capaz porque el periodismo también había cambiado. Había pasado a ser más entretenimiento que información, que cuestionamiento. Y tenía la sensación de estar dentro de una máquina. Así que hice una pausa, un momento de reflexión, me dije, yo tengo que cambiar de rumbo, tengo que seguir la misma misión de querer mejorar el mundo, hacer preguntas, escribir, etcétera, pero en otro formato. Así que dejé el periodismo para entrar en el mundo de los libros y de ahí como trampolín hacia las conferencias, los congresos y ser un speaker. Así que hay como un hilo conductor que se ve a través de mi carrera. Pero cuando yo miro hacia atrás y trato de entender las decisiones que tomé, los momentos de cambio, yo no veo decisiones nítidas, claras. Es como que todo ocurrió como si Van fuese por un plan causando. magistral, universal, que siempre era, evito la palabra destino, pero yo creo que en el fondo estoy hablando estoy como, estoy en plan destino, ¿no? Estoy en eso, ¿no? Es mi vocación, la encontré bastante joven y los detalles han ido evolucionando y Mutando. cambiando en función del mundo y la coyuntura, pero la misión básica, central, es la de siempre, la de siempre. ¿Qué puede hacer para ayudarle a la gente y cambiar el mundo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Hago bingo totalmente con eso. Súper parecida a nuestras historias, claramente, en el sentido de que en algún momento hay, también
Me identifico mucho con la curiosidad y con esto de querer salvar el mundo. Yo ya digo ahora, no sé, parece que me quiero salvar primero a mí, como reencontrarme primero a mí y después a los que están y después quizás no me alcanza la energía. Pero sin duda tú con el movimiento slow y con todo lo que has venido construyendo en estas 2 décadas, has hecho un impacto notable. Al menos en mí ha tenido un impacto cuando yo descubrí hace, no sé, 5 años. Yo estaba Mm, acostumbrada a correr, sigo acostumbrada a correr, pero soy más consciente eh, de correr y que la única forma posible es corriendo, es ir rápido, en mm, todo ámbito, a toda hora. Y cuando empiezo a escuchar el movimiento slow food, slow fashion, fue como, ¿qué es eso? Y la primera sensación fue como, no, lento no, lento no. Eh, mm, como una cierta resistencia, porque en mi cabeza, y también te escuchaba a ti en distintas entrevistas, es como que está asociado el slow a lo lento, a lo fome, a lo claro. aburrido, a lo que no se hace. Entonces, cuéntanos un poco cómo descubres. Sé que hay ahí una historia de los cuentos infantiles de 1 minuto para dormir. Sí, Eh, pero bueno, yo por naturaleza soy una persona bastante rápida, ¿no? De tipo A o capaz triple A. Mi tendencia natural es hacia la prisa y la velocidad y la aceleración. Y llegué a un punto en que no podía frenar, o sea, estaba corriendo por la vida en lugar de vivirla. Y yo creo que cuando nos quedamos atascados en ese modo turbo, en ese modo fast forward, avance rápido, y se hace necesario un shock al sistema, ¿no? Una llamada de atención, algo que te haga ser consciente de que has olvidado cómo pisar el freno y que esto te está perjudicando, ¿no? Haciéndote daño. Y para mucha gente esta llama de atención llega en forma de enfermedad. Un día el cuerpo exacto. tira la toalla y dice no aguanto más y te toca, no sé, un infarto o directamente no te puedes levantar de la cama un día. Para mí, la llama de atención, el momento de tocar fondo fue cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. Y en aquella época yo era incapaz de bajar un cambio. Así que le Mm. ofrecía una lectura dinámica, rápida de Blancanieves y los 7 enanitos. Saltaba renglones, párrafos, páginas enteras. De hecho, yo me convertí en un experto en lo que yo llamaba la técnica de doblar múltiples páginas al mismo tiempo. Así que trataba de pasar 4 o 5. Rápido, Pero rápido, estos rápido. trucos no funcionan porque los chicos conocen los textos de memoria. Así que mi hijo siempre me pillaba y me decía, che, papá, ¿por qué hay solo 3 enanitos en el cuento? ¿Qué le pasó al gruñón? Y esta situación lamentable llegó hasta que un día oí hablar de un libro titulado Los cuentos para, no sé, antes de dormir, infantiles de 1 minuto, o sea, Blancanieves destilado como cuento en 60 segundos. Y mi primera reacción a escuchar eso fue, qué idea más genial, tengo que conseguir ese libro ahora mismo de Amazon, entregue de dron. Pero gracias a Dios me tocó una segunda reacción que fue muy diferente. Fue cuando aparece la lámpara, ¿no? Arriba de la cabeza y me dije, no, no, no. Un momento epifánico, ¿no? Me dije, no, esto es una locura. Estoy acelerando mi vida en vez de vivirla. Y dije, no, no, no. Tengo que reaprender el arte de la lentitud. Porque al ser periodista, al ser una persona curiosa y enchufada en la cultura y al tanto de lo que ocurre en el mundo, yo había escuchado hablar de la lentitud, pero siempre pensaba, no, esa no es mi tribu, no es mi gente, yo no encajo en esa corriente. Pero en ese momento de coquetear con la posibilidad de comprar un libro de cuentos de 1 minuto, fue el momento de tocar fondo. Me dije, no, tengo que, perdí la cabeza, perdí la brújula, tengo que cambiar. Y fue ahí cuando empecé a investigar sobre la lentitud, la cultura de la prisa y de repente, bueno, muy rápidamente di cuenta de que yo no era solo, que mucha gente pensaba lo mismo, tenía la misma sensación de estar atrapado en fast forward, con ganas de pisar el freno, pero con miedo, o
bloqueado por vergüenza o por inercia y convencidos de que no había otra opción, no había plan B, no había otra velocidad, solo había prisa, apuro. Y bueno, eso fue un poco la chispa para escribir Elogio de la lentitud, que pasó a ser como la Biblia, ¿no? O la guía, ¿no? No. Literal. Pero lo lindo es que a mí también me cambió la vida. Yo tengo un antes y un después muy claros, ¿no? Antes, cada momento de mi día era una carrera contra reloj. Corría constantemente. Hoy por hoy, logro hacer muchas cosas. Tengo una agenda no apretada, pero rica, con cosas, hago cosas, viajo, tengo éxito profesional, pero casi nunca siento prisa. Siempre tengo la sensación de que hay tiempo para esto. Y le dedico a las cosas el tiempo y la atención que merecen. Y es en el fondo un resumen, ¿no? De esta filosofía slow, es hacer las cosas con calma, con calidad, con cariño, ¿no? De hacer las cosas bien en lugar de hacerlas rápidamente. Y es un pequeño cambio de chip con un efecto inmensamente poderoso, ¿no? Porque si llegas a cada momento diciéndote, ¿qué puedo hacer para vivir este momento más plenamente? En lugar de, ¿cómo puedo vivir este momento más rápidamente? Es una gira de 180 grados, ¿no? Empezás a vivir tu vida como Dios manda, en lugar de convertir tu vida en una lista interminable de quehaceres. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que tú hablas como que en esta sociedad que está hiperacelerada, que la lentitud es un superpoder, dices tú. Cuéntanos un poquitito más a qué te refieres con eso y también me gustaría ver la evolución. ¿Ves que vamos Sí. hacia un buen camino, peor camino? ¿Estamos igual? Yo hablo también de la revolución slow, porque esto en el fondo es desacelerar en un mundo veloz, es un acto revolucionario, es un acto de rebeldía, es un Total, acto transgresivo, pero es un me acto encanta. profundamente necesario en este momento, ¿no? Porque una sociedad atascada en fast forward deja de ser una sociedad, pasa a ser una colección de personas individuales, aisladas, desconectadas, infelices, poco sanas. Y pagamos un precio muy alto por esta cultura de la prisa. Sacrificamos en el altar de la velocidad la salud física y mental, la conexión humana, la productividad, porque los seres humanos no somos máquinas, no somos algoritmos, no podemos estar enchufado constantemente, tenemos que cambiar de marcha, ¿no? De modo. Claro, hay momentos para ir rápido y hacer las cosas con celeridad, pero hay momentos también para cambiar como los músicos hablan del tiempo justo, ¿no? El tiempo justo para cada momento. Y hay momentos cuando quieres estar en tiempo alegreto o alegro o andante un poco más rápido, pero al mismo tiempo, en otros momentos, toca un tempo más suave, más despacio, como largo o larguito, para ir recargando las pilas, reflexionando todas las cosas que ganamos cuando reconectamos con la tortuga interior, ¿no? Ganamos salud, ganamos profundidad, porque esto entre slow y fast, rápido y lento, fast suele ser superficial, tocas la superficie de las cosas. En cambio, slow va al núcleo, va al nudo, llega al centro de la cosa, a la esencia. Y esto yo creo explica el hecho de que en un mundo donde la gente tiene agendas abultadas, logra hacer mil cosas, siente un vacío, siente mucha superficialidad, siente mucha soledad, porque las conexiones, las cosas que hacemos no las hacemos bien, las relaciones que tenemos son superficiales, no nos nutren. Y yo creo que la lentitud en este contexto es un superpoder porque nos permite reconectar con esos ritmos universales humanos
para usar una palabra del título del podcast, ¿no? Yo siempre digo que la prisa nos deshumaniza, la lentitud nos rehumaniza. Y eso para mí es como la clave, es como casi un lema del movimiento slow, porque lo que tiramos por el borde cuando quedamos atascados en modo liebre, modo turbo, es nuestra humanidad. Y lo que recuperamos cuando bajamos un cambio y reconectamos con la lentitud es nuestra humanidad. Somos más humanos y es, a mi juicio, es el blanco, ¿no? Ese es el objetivo magistral de la vida de uno, es ser más humano. Me encanta. Corazoncito para ti. Cuando te escuché hablar de la velocidad justa, lo primero que se me viene es, ¿cómo diablos encuentro esa velocidad justa? ¿Cuáles son las claves? Porque te comentaba, la primera vez que escuché Slow de hace unos 5 años atrás fue como, esto no es para mí. ¿Cómo te pasó a ti? No, esto es de otros. Yo, imposible. Eso Luego es fue muy como, ajeno, ¿no? ok, no. Después fue, bueno, hay algo aquí que me empezó a hacer sentido, pero también me pasaba esto de que tengo que ser siempre slow. Como que lo No, primero que es como siempre lenta. Y de sí. nuevo, y cuando empecé como a saborear esto de la velocidad justa, del ritmo que sea sostenible en el tiempo, fue como, wow, ahí está la esencia. Y quizás lo que para mí ha sido más desafiante es cómo encontrar esas claves de tener esa velocidad justa. ¿Cuáles son las claves que a ti te ayudan a decir, este es un momento que tengo que acelerar, este es un momento que tengo que ralentizar? Sí, yo creo que uno es un proceso, ¿no? En un mundo impaciente como este mundo en el que nos encontramos, incluso la gente quiere desacelerar rápidamente o quiere entrar en el movimiento slow y ganar y desarrollar la calma interior del Dalai Lama mañana por la mañana. No es así. Es Dámelo un ya. proceso. Ir más lento es un proceso lento. Es un proceso de avanzar un par de pasos y luego dar marcha atrás. Es un proceso de hacer experimentos, de experimentar, de hacer pruebas y para ir reconectando con tu cuerpo, con tu mente, con tu alma. Porque no hay receta mágica universal que uno pueda descargar de Amazon que te diga, esto es como encontrar la velocidad justa en este momento. No, es algo mucho más, no digo efímero, pero un poco más esotérico, digo, o sea, un poco más ahí en el aire, etéreo, ¿no? Y yo creo que es algo que todos tenemos que desarrollar, es casi como un reflejo interno. Y es algo que uno siente en lugar de decide. Casi del subconsciente, es el cuerpo que te habla, es tu mente que te habla, es esa mezcla de cuerpo, mente, alma que te indican, ok, ahora estás en un buen momento. Pero obviamente hay señales básicas de un exceso de prisa. Por ejemplo, si estás constantemente mirando el reloj, te sientes, si estás respirando muy rápidamente y con poca profundidad, si no se te pega nada, por ejemplo, de las experiencias que vives. Sí, porque la memoria va de la mano con la lentitud. Como dijo el gran escritor checo, hay un vínculo muy profundo y muy íntimo entre la lentitud y el recuerdo, y recordar, ¿no? El recuerdo de la memoria. Y también entre la velocidad, la prisa y el olvido. Y yo creo que es otra señal si vives, no sé, una experiencia en la oficina o con tu familia, con tu pareja, en el gimnasio, no sé, en el club de lectura en el que sos miembro. Si no te puedes recordar de las cosas, ya es una señal de que estás pasando por la vida demasiado, demasiado veloz. Así que uno tiene que ir armando Ajustando. y estando atento a esas señales que nos mandan el cuerpo y la mente. Pero yo creo que también puede ayudar mucho tener un socio, un colega, alguien que te acompañe en tu viaje hacia la lentitud, porque es muy útil tener una visión externa, alguien que te conozca bien, que te diga, ok,
yo te veo muy acelerado, porque a veces la conexión mente-cuerpo se rompe, ¿no? Y caemos de nuevo en la velocidad sin darnos cuenta. Pero si tenemos un amigo, un colega, un vecino, alguien que esté ahí, ¿no? Para decirnos, ojo, escúchame, este es un momento para pisar el freno capaz, o para reflexionar, o para hacerte la pregunta, ¿voy demasiado rápido o no? Eso también es muy útil. Y me suena también, o quizás algo que me ha servido también, es qué es lo importante para mí, a la Paola de los 44 años, que puede ser distinta a la de los 45 y la de los 15. Entonces, ¿qué es importante para mí hoy día? Y en eso dar esas dosis como del tiempo, como dices. Hoy día, por ejemplo, para mí mi familia es importante. Bueno, ¿cómo estoy Sí, priorizando? es otra clave, es otra palanca, digamos, para encontrar esa velocidad correcta, justa, como decimos. Es estar alineado con tus propios valores, ¿no? Saber quién eres tú, hacia dónde vas y por qué. Y para llegar a ese paquete de autoconocimiento, tenés que pasar por un proceso lento que es la reflexión. Vivimos en una sociedad adicta a la reacción, ¿no? Ponemos en el pedestal la reacción porque la reacción es rápida, parece productiva, es activa, genera adrenalina y es como luce impresionante. Y es útil la reacción, pero si todo es reacción, terminamos pagando un precio muy alto, ¿no? Porque tenemos que tener ese yin y yang, ese equilibrio entre reacción y reflexión, porque es a través de la reflexión que llegamos a identificar nuestros valores, a entender cómo funciona el mundo, a comprender profundamente qué ocurre en nuestro alrededor y gracias a esa profunda reflexión, luego cuando surge un momento de reacción, reaccionamos mejor, porque tenemos ese filtro, ese lente, esa óptica que hemos desarrollado en momentos más lentos, momentos más de reflexión, para luego llegar al momento de reacción bien equipado, bien preparado para reaccionar mejor. Así que siempre es buscar ese equilibrio entre fast y slow, rápido, lento, reflexión, reacción. Y yo creo que para mucha gente, la gente siempre me pide cuáles son los obstáculos más importantes a la hora de reconectar con la tortuga interior. Y yo creo que para mucha gente es el miedo, y es el miedo a ser juzgado por los demás, eso está clarísimo, ¿no? Pero también es el miedo al reencuentro con uno mismo, porque yo creo que para mucha gente una vida rápida, hiperagitada, superactiva, muy estimulada, sobrecafinada, una vida así muy fast, muy rápida, para mucha gente es un mecanismo de negación, es una huida de uno mismo. Es mucho más fácil lidiar con las trivialidades, las pequeñas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde están mis llaves? Tengo una reunión, un Zoom a las 10, ¿no? Es mucho más fácil lidiar con preguntas así que lidiar con las grandes preguntas, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Será que estoy viviendo la vida correcta para mí o estoy en piloto automático? Y volvemos otra vez a la reflexión. Es a través de la reflexión que logramos encarar estas preguntas profundas y difíciles. Pero siempre hay síntomas de abstinencia, siempre hay un poco de inercia al principio, porque si vienes de muchos años sin el encuentro contigo mismo, encontrarte contigo mismo da miedo, porque es como que hay muchas tareas, muchos deberes que no has hecho durante muchos años. Muchas Y es preguntas como no elaboradas. llegar a un examen, esa famosa pesadilla, ¿no? Que tenemos que llegar a un examen sin hacer ninguna preparación. Es un poco así, esa sensación de, Dios mío, estas preguntas son enormes y no estoy preparado. Mejor vuelvo a lo de antes. Así que buscamos más estimulación, más cafeína, más distracción, más redes sociales para evitar lo esencial, que es el encuentro con uno mismo
y el lidiar con esas preguntas claves, claves Qué y hermoso, y hago deliciosas mucho. también, ¿no? Pero cuando estamos, yo en mucho tiempo de mi vida sentí que estaba en la rueda del hámster, Sí, así como esa total. ruedita, ta, 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 y no Sí. puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Y cuando comencé a justamente ralentizar, y todavía me lo digo como, me siento corriendo y digo, no tengo nadie que me esté persiguiendo. Como que Claro. me traigo a tierra y me digo, estoy corriendo sola. Y a veces estoy acelerada, tengo que hacer, tengo que hacer. ¿Quién me está presionando? ¿Dónde está la presión? Entonces, como, Sí. pero pasar por ese túnel que me gusta llamarla a mí, cuando uno reflexiona y para y se da esos momentos, es duro encontrarse con estas preguntas sin respuesta. Es duro. Con esto Es duro también, al principio, al inicio, ¿no? al principio, estoy de Sí, acuerdo. Hay que sí, pasar un momento de incomodidad sí. justamente para volver a hacerse esas preguntas relevantes y que juntábamos con esto de la brújula que te va indicando si vas por buen Claro. camino y si te estás acercando. Y Muchas gracias por eso. qué sensación de alivio, ¿no? Cuando Ujú. salís de primera fase de incomodidad y de repente entras en un espacio tan amplio, ¿no? Mm. Y te miras a ti mismo, miras a tu entorno, miras hacia atrás y te das cuenta, como decías vos, no tengo que correr. ¿Por qué corría tanto? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No tiene ninguna lógica. Y es una sensación de quitarte esa cruz que cargabas en los hombros, quitarte esa carga tan pesada, de sentirte obligado a acelerar constantemente. Carl, pensemos en el mundo de las organizaciones, en el mundo del trabajo. Sí que alguien nos puede estar escuchando y a lo mejor diga, no, es imposible, los resultados se logran a través del acelerar, de hacer más, de ponernos metas más desafiantes. Esa es la forma de garantizar el éxito. ¿Qué les podríamos decir a esas personas que... Bueno, yo creo que la filosofía eso de credo eso también se aplica directamente en el mundo laboral, ¿no es cierto? Mm, Porque obviamente en el trabajo, en el entorno laboral de hoy, tenés que ser rápido gran parte del tiempo. mm, Pero si siempre sos rápido, si tienes solo un modo, es el modo turbo, vas encaminado hacia un desastre seguro, ¿no? Porque no solamente que en el mediano y largo plazo vas a acabar con tu salud mental y física, sino que desde el vamos, ¿no? Desde cero, mm, no vas a poder pensar tan claramente, con tanta creatividad, vas a cometer mucho más errores, no vas a poder conectar este, a nivel humano con tus colegas, si sos un líder, ¿no? No vas a poder entender a tus tropas, te va a costar inspirarlas, porque, no, porque te falta esa conexión humana. Y esto lo veo aún más urgente ahora, mm, porque yo compartí estos argumentos hace 10, 15 años, más. Pero yo creo que con la llegada de la IA, la necesidad de la lentitud ha aumentado trepidosamente, ¿no? Porque la IA va a acelerar muchísimas cosas. La carrera de la velocidad como seres humanos ya la hemos perdido. No le vamos a ganar, a triunfar o conquistar a la IA en términos de velocidad. Lo que tenemos que hacer como seres humanos es apostar por lo humano. Y lo humano es mm, lento, es lento. Es, como acabo de decir, ¿no? Es la conexión humana. Es cómo construir la confianza. Es como inspirar, como movilizar a la gente. Es también la creatividad, podemos hablar mm. de la creatividad, que hay otro vínculo muy poderoso y muy íntimo entre la lentitud y la creatividad. Las dos cosas van de la mano. Y obviamente la IA trae una suerte, bueno, ya veremos, ¿no? Porque estamos en el inicio de esta gran revolución tecnológica, no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero de momento la IA se ve que tiene límites en términos de creatividad. Mm. El ser humano puede llenar ese hueco, ¿no? Con la creatividad un poco más fluida, un poco más abierta, más difícil de medir,
Y la IA está basada en métricas, cifras, está todo muy ecuaciones, números, etc. El ser humano podemos traer otra forma de Mm, creatividad, que es esa creatividad un poco más borrosa, un poco menos medible, un poco más humana, esa mm, creatividad. Y va, bueno, vuelvo a lo de antes, ¿no? Que la puerta de entrada para el ser humano a la creatividad es la lentitud. Y mm. es por eso si le preguntas a quien sea, ¿no? En la industria o el sector de la economía que sea, le preguntas a la gente cuándo suelen surgir tus mejores ideas. Nadie te dice, surgen cuando estoy haciendo malabares con 82 mails o cuando estoy corriendo para cumplir con un deadline muy estricto. La respuesta número uno que surge cuando lanzas la pregunta ¿cuándo suelen surgir tus mejores ideas? Es en la ducha. o, o dándole un paseo al perro, o colombiándome en una hamaca de vacaciones. Surgen en esos momentos lentos, ¿no? Tenemos que Total. ralentizar. Y ya sabemos, la ciencia lo ha demostrado, que cuando el ser humano está en un estado relajado, con calma, sin distracción, un estado slow, lento, el cerebro entra en un modo de pensar más matizado, más rico, más creativo. Y los psicólogos, es un spoiler, ¿no? Los psicólogos lo llaman slow thinking, ¿no? El Mm. pensamiento lento. Está ahí en la descripción del fenómeno, la palabra slow, ¿no? Hay que desacelerar para que ralentizar para hacer volar la imaginación. Carl, si hoy día no está escuchando algún líder de equipo o algún contribuidor de equipo y diga, doy el beneficio de la duda, quiero Mm, aplicar esto en mi vida, a lo mejor quiero también llevarlo a mi lugar de trabajo. Sé que ya sabemos que no está el recetario, lo sentimos, pero ujú. cada uno debe construir su propio recetario. ¿Cuáles serían las claves que a través de tu experiencia crees que son las más pasitos cortitos que uno puede comenzar a incorporar? Porque ya Mm, decíamos que el proceso de ir más lento es lento. sí. Eh, Bueno, yo doy siempre 5 claves, ¿no? ok. 5 claves rápidos para ir manejando, digamos, por llamarlo así. La primera es cortar la agenda, hacer menos. Esto es muy contracultural porque vivimos bombardeados por la idea de que tenemos que hacer más y más cosas. Pero la gran mayoría de las cosas que hacemos en una semana normal no son importantes. Realmente en 2 semanas ni nos vamos a recordar de esas cosas. Estamos llenando la agenda con cosas, con trivialidades. Así que mirar la agenda cada día, cada semana, identificar las cosas menos importantes y dejarlas caer para darle más oxígeno, más tiempo, más espacio a las cosas importantes. Porque cuando le decís no a algo que no importante, lo que estás haciendo es al mismo tiempo diciendo un sí muy sonoro a las cosas que de verdad importan. Así que buscar la manera de cortar la agenda, hacer menos, va de la mano con la lentitud y el movimiento. Hacer menos cosas, pero hacerlas mejor, disfrutarlas más, tanto en Tu el lista de trabajo como nos. en casa. Súper. Tenemos la Y primera ya, listado de la nos. primera. La segunda tiene que ver, no hemos tocado el tema de los gadgets, ¿no? De los celulares, pero y yo no soy ludita, ¿eh? Yo tengo un iPhone, un MacBook y son fantásticos, son juguetes maravillosos, son herramientas fantásticas de productividad. Soy muy amante, muy aficionado a la tecnología, pero hay que usarla mejor, ¿no? Hay que usar el botoncito rojo que dice off. Y cuando no lo usamos, estos aparatos terminan esclavizándonos. Vivimos en un estado de distracción constante, no podemos enfocarnos, no podemos centrarnos, no podemos conectar con los demás. Así que usar el botón, apagar los celulares en los momentos, encontrar momentos para apagar y apagar las notificaciones, yo creo que es un primer paso. Porque Total. cuando tienes las notificaciones abiertas, lo que estás haciendo es que le estás dándole a los demás la capacidad o el derecho de controlar y manejar tu tiempo. En cambio, cuando apagas las notificaciones, eres tú que decides, ok, en este momento
estoy muy enfocado en este informe, en este email, en esta reunión, en lo que sea. Y después, cuando me conviene mucho más, voy a mirar el buzón de entrada. Y es como retomar el control sobre tu tiempo y tu atención, que es fundamental en el trabajo y más allá en todos los sectores de la vida, ¿no es cierto? Así que forjar una relación más sana, más slow con los celulares. Tercer tip es tratar de incorporar alguna actividad lenta en tu día a día. Y eso va a variar de persona en persona, depende de quién seas tú. Puede ser hacer puntos o hacer yoga o dibujar o lo que sea. Alguna actividad que funcione, algo así como una vacuna contra el virus de la prisa. que te inocule contra el virus de la prisa y incorporarlo en tu agenda. Y no hace falta que le dediques 5 horas al día, no, puede ser 5 minutos, pero te va a ayudar a frenar, a bajar un poco las revoluciones. Otro tip es la naturaleza. Pasar tiempo en un espacio verde nos tranquiliza, nos ralentiza, nos humaniza. Y obviamente hacer una caminata de 4 horas en un bosque sería ideal, pero no podemos hacerlo todos los días. Pero basta con ir al parque, frente a tu oficina, y sentarte en el césped o al lado de un árbol y simplemente pasar un rato en la naturaleza te va a cambiar el chip, te va a cambiar la onda, ¿no? Te va a inyectar un poco de lentitud. Y esto está casi al alcance de todos, diría yo. Me encanta. Nos queda una, o idea mía. Tenemos 4, dijimos la naturaleza, los no, el celular. Hay una que a mí me gusta mucho que lo dices en uno de tus libros, estos 30 días para desacelerar, que aparte de la lista de los no, es como identificar momentos en que voy a ser lento. Y tú pones como el desayuno, la caminata, no sé qué, como pescar algunas claves, que es al final como traer a la conciencia. Yo creo que esa es la clave básica, es como parar, cómo estoy yendo, cuál es mi velocidad, tengo que ajustar o Sí. no. Eso lo llamo, es como el speed check, ¿no? Es como un ejercicio de hacer todos los días, varias veces al día, ¿no? Es simplemente parar en el momento que sea y hacerte la pregunta, ¿no? ¿Voy demasiado rápido o estoy en plan tempo justo, ¿no? Estoy en la velocidad adecuada. Y si la respuesta es, opa, he caído sin darme cuenta, en modo libre, en modo turbo, respiras hondo un par de veces y volves a la tarea con más calma, con más lentitud. Pero sí, ya estabas haciendo la cosa a la velocidad correcta, justa, puedes simplemente volver y continuar. Pero es crear pequeños momentos de conciencia, como decíamos, de pausa, de reconectar con la tierra, con el cuerpo, con la mente, reorientarte en la realidad cotidiana y decirte, ¿cómo estoy en este momento? Porque en un mundo tan acelerado, tan distraído, realmente cuesta. Hay que hacer un esfuerzo para abrir esos espacios de conciencia. Pero esos espacios de conciencia son superpoderes, ¿no? Es otro superpoder, la conciencia. Estar consciente de lo que estás viviendo para hacerlo mejor, para vivir mejor. Es el primer paso, es la conciencia. Y tener una Claramente eso en palanca, modelo turbo. de pausa, sí, una pausa es un acto mágico, ¿no? Es la salsa secreta, la pausa. Me encanta, gracias. Si alguien nos está escuchando y dice, aquí hay algo que voy a dar el beneficio de la duda. Yo con eso ya me siento apagada cuando uno dice, ¿y por qué no? ¿Y qué tal si? ¿Cuál sería tu recomendación de libros? Bueno, están todos. ¿Cuántos libros tienes, Carl? Es una locura. Sí. Bueno, sobre la lentitud tengo 3 libros como para adultos
Y luego Sí. tengo un libro de viajes para un libro infantil. Pero tengo 3 workbooks, ¿no? Dos cuadernos, ¿no? Uno es 30 días para desacelerar, que tiene muchas claves, muchas herramientas Está y buenísimo. astucias. Y otro que es solo en inglés, es slower, más lento, con 50 tips para ir más lento en un mundo veloz. Y eso es un recurso. Pero además en mi página web o en mi Linktree, que es elogiodelalentitud.com, encontrarás miles de tips y consejos y astucias y todo. Está todo ahí. Así que excusas no hay. Tenemos aquí Claro, todas sí. No hay ninguna excusa. referencias máximas y qué mejor de la fuente principal. Buscar tus libros, tienes muchas charlas también, están tus Claro. clásicas TED. Tengo muchas charlas en español, mucho material en español, en videos y audios, etc. Está todo ahí, no, material e inspiración, no. Estas cosas no faltan. No hay. Es dar el primer paso. Pero vuelvo a reiterar para la gente que es importante no tener expectativas demasiado altas. O sea, va a ser un proceso, ¿no? Y lento, A mí me costó, va aclaramos, a ser un lento. proceso lento, ¿no? Hay que ralentizar lentamente. Y a mí me costó, no te puedo decir a ciencia cierta cuántos meses, pero me costó tiempo, ¿no? Cambiar el chip, cambiar el paradigma, cambiar eh, el modo de ser en el cual había vivido durante muchos años, el modo rápido. Pero merece la pena. Ese es un poco el mensaje clave. Merece la pena aguantar y pasar por esa primera fase de un poco de incomodidad y seguir adelante, porque te espera una vida mágica cuando reconectas con la tortuga interior. Carl, ¿y cuál es? Se me viene esta pregunta como, tú ya vienes mucho tiempo trabajando y además investigando y además experimentando y además dando a conocer esto. ¿Cuáles son las sombras tuyas hoy día? ¿Dónde te aparece el piloto automático de la liebre, el modo turbo? Si se puede, si te pasa, no, o ya Mira, llegaste a... yo el contexto en el cual siento más la liebre es cuando manejo, sobre todo en la autopista, Mm. porque tenés tanta capacidad de velocidad, de ir rápido, y los demás están corriendo a todo vapor. Y siento ahí la tentación de caer en el exceso de velocidad. Y no te puedo mentir, a veces lo hago, no soy, no soy Somos humanos. infalible, no soy perfecto, pero ahora soy mucho más consciente. Y de hecho, cuando estaba investigando, haciendo las investigaciones para el elogio de la lentitud, me pusieron una multa por exceso de velocidad. Y lo más gracioso del caso es que yo en ese momento iba hacia una cena organizada por Slow Food, ¿no? Por la comida. Y llegué muy pronto, ¿no? De hecho, el lugar ni había abierto. Estaba sentado ahí en la vereda con la multa y pensando, qué locura. Sí, yo tengo que seguir con este libro, obviamente. Es un mensaje del universo que me dice, Por acá es sigue, porque esto te hace falta, lo necesitas. súper. Para ir ya empezando a cerrar nuestra conversación, Carl, si tuvieras que dejar un llamado a la acción para quienes nos escuchan, para ayudarle a lo mejor a que esas organizaciones se vuelvan más humanas, se vuelvan más a ritmo sostenible, ¿cuál sería tu llamado a la acción? Y yo creo que esto es un pequeño ejercicio que a mí me resulta muy, muy útil, siempre. Y puede sonar un poco siniestro, pero no lo es. Es imaginarte al final de tu vida, ¿no? Porque nadie se encuentra en su lecho de muerte pensando, ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina o en las redes sociales. O Pero corriendo. ¿qué es lo que absorbe y chupa la gran mayoría del tiempo que tenemos en esta tierra? Es el trabajo y las redes sociales. Es impresionante. Son como
juntos son como un gran agujero negro. Y yo creo que cuando nos ubicamos o nos imaginamos en el futuro mirando atrás, te da otra perspectiva y te ayuda, a mí me ayuda muchísimo a reorientarme en el presente y reconectar con mis valores, con lo que a mí me importa, de verdad me importa. Así que pensar siempre en el largo plazo, pero estar presente. Suena un poco paradójico, pero yo creo que en el fondo van de la mano. Hay que Total. contemplar el horizonte, pensar en el largo plazo, pero al mismo tiempo estar en el momento, en la magia del momento y estar presente. Y si logras buscar el equilibrio entre estas dos ópticas, opa, eso, volvemos a esa palabra, ese, superpoder totalmente. Absoluto. Súper, muchas gracias por dejar eso, me hace mucho sentido también. Mira, nosotros tenemos un apartado que se llama la pregunta intrigante, ¿ya? Es una posta de preguntas. Entonces, el invitado anterior deja una pregunta y tú dejas una pregunta al siguiente. Lo interesante es que nadie sabe quién es el próximo invitado, entonces son preguntas así que están hechas al viento. Pero siempre hay unas coincidencias muy extrañas. Te voy a decir la pregunta que nos dejó Mariana, que fue nuestra última invitada. Dice, con tantos cambios ocurriendo a nivel global, reorganizaciones, la IA, la incertidumbre política, ¿cómo abrir un diálogo honesto con los equipos que están preocupados por su empleo muchas veces? ¿Qué información compartirías? ¿Cómo la comunicarías? ¿Y hasta dónde te parece involucrarte como líder o comunicador? Repito, con tantos Sí, cambios ocurriendo, sí, ¿cómo abrir ese diálogo? tiene ¿Cuánto comentar? muchas dimensiones esta ¿Cuánto? pregunta. Sí, es una pregunta muy Es compleja, es debo una decir. pregunta multidimensional, sí, multifacética. Dale, me repites la pregunta. Sí, Sí. con tantos cambios ocurriendo, ¿cómo abrir un diálogo honesto con los equipos que están preocupados? ¿Qué información compartes? ¿Qué comunicas? En el fondo, en el rol de líder, sobre todo cuando estamos hablando en ambientes que se vuelven tan rápidos, tan Mm. acelerados. ¿Cómo como líder transparentas toda la información? ¿Cómo sostienes al equipo? ¿Cuánto comunicas y cuánto no? Sobre todo en ambientes de alta incertidumbre. ¿Cuánta información compartes? ¿Cuán transparente se vuelve? Pues es como, son muchas preguntas. Yo Sí. agarro un hilo. Yo lo que recomendaría sería salir del contexto laboral, de la oficina, de la empresa, de la fábrica, y ir a pasar tiempo juntos como seres humanos en otro ambiente, otro entorno. Porque para mí la humanidad es la piedra angular, es la columna vertebral, es la ancla de todo. Y lo que hace el mundo, sobre todo el mundo laboral de hoy, es que nos deshumaniza con su prisa, con sus prioridades distorsionadas. Yo creo que un primer paso para cambiar el chip y comenzar a entender cómo funciona y qué podemos es salir físicamente de ese entorno, de ese ambiente, e ir a otro sitio juntos. Puedes ir a la naturaleza, al bosque, pasar tiempo haciendo cosas sencillas, cosas con las manos, ¿no? Mm. Construir algo, no sé, una casa, un pozo, lo que sea, o hacer cerámica, o algo con las manos, reconectar con las cosas más básicas y más esenciales, más universales y más humanas para rehumanizarnos. Y una vez rehumanizados, pueden luego volver y lidiar con el resto de las preguntas que estaban en la lista de Mariana. Gracias, Carl, Rehumanizar. por eso. Sí, coincido. ¿Qué pregunta te gustaría dejar al próximo invitado o Wow. invitada? Yo soy muy fan del arte, sobre todo de la pintura. Y voy siempre vivo en Londres, que es una ciudad muy rica en términos de arte, galerías, museos, todo abierto al público gratis, ¿no? Así que voy varios días a la semana a mirar un Caravaggio o un Vermeer. Es de lujo, es de lujo. Y yo creo que hay algo en el arte que conecta con esa humanidad
de la cual hemos estado hablando, ¿no? La humanidad. Sí. Y pasar tiempo con el arte nos rehumaniza, nos reconecta con lo esencial. Así que yo le preguntaría al próximo invitado, ¿qué obra de arte le recomendaría a alguien buscando reconectar con su humanidad? O algo así, sí. Rehumanizarse, ¿qué obra de, puede ser una escultura, puede ser, qué sé yo, puede ser alguna instalación electrónica o un cuadro del medieval o del Renacimiento, lo que sea, pero una obra. ¿Y por qué? ¿Por qué esa obra? Buenísimo. Lo anotamos entonces para nuestro próximo invitado, invitada. ¿Te Excelente. parece si para ir cerrando este episodio y esta conversación vamos haciendo como con qué cosas te quedaron de la conversación, aquellas claves que te gustaría como, o sea, no, más que profundizar, como que te gustaría dejarlas ahí para hacer un cierre, resumen de lo que fuimos conversando hoy? Bueno, yo vuelvo a decir que la lentitud, el resumen de antes, ¿no? Que en un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. No soy extremista de la lentitud, a mí me encanta la velocidad, a veces más rápido es mejor, lo sabemos todos, pero no siempre. Y esto es un poco la clave de esta revolución slow, consiste en hacer las cosas a la velocidad correcta, como dicen los músicos, el tempo justo. Buscar el tiempo correcto para cada instante, darle a cada momento el tiempo y la atención que merece. Y en el fondo yo creo que el slow es como una mentalidad, es privilegiar la calidad de la cantidad, es estar presente en el momento, es hacer una cosa a la vez, en vez de hacer multitarea, hacer monotarea. Y son cosas, juntando todo esto bajo una rúbrica, una palabra, que es slow, yo creo que es un cambio de chip revolucionario y que nos puede devolver todo lo importante y lo bello de la vida, porque la lentitud nos rehumaniza. Me encanta. Gracias. Lo dijiste todo. Me quedo yo con... Se me ocurre, discúlpame, se me ocurre algo. En las preguntas rápidas al principio, me preguntaste qué cosa qué es la obsesión de las empresas o algo así. Sí, Sí, sobrevalorado. Y dijiste la productividad. sí. Y yo dije productividad. No, me gustaría cambiar eso, sí, tengo el derecho. En vez de productividad, serían ganancias o lucros o plata. Sí. Porque la productividad es importante. Es cómo llegamos a tenerla y eso pasa por la discusión por la cual hemos pasado ahora mismo. Pero yo creo que quisiera cambiar eso, porque no quiero descartar la importancia de la productividad. Tampoco quiero venerarla y tener la productividad en un pedestal, pero es importante la productividad. Yo creo que las empresas están demasiado enfocadas en the bottom line, ¿no? En la plata, en Coincido. las ganancias. Eso sería mi respuesta. Tiene derecho entonces. Con una hora de poder marinar en la pregunta, se me ocurre que me gustaría cambiar la respuesta. Aceptada, cambio aceptado. Ahí Ahí coincido también. A mí me gustó mucho lo que comentaste de slow como revolución. Me quedo con esa frase. Creo que es eso. Es como, bueno, hay algunos que hablan salir de la Matrix, cosas por el estilo. Creo que el slow como revolución es algo que necesitamos. La mayor parte de nosotros, y cuando tú hablas del momento justo, o en la velocidad justa, en ese momento creo que es la clave para no esto de que, no, eso es lento, es fome. No, es como yo toco y estoy teniendo el ritmo necesario para ese minuto necesario, que encuentro que eso es como, a mí me vuela la cabeza y estoy segura de que a quienes también nos están escuchando va a volar la cabeza, y esos pequeños experimentos también, como que la vida me va diciendo día a día que no es el todo nada, son los pequeños experimentos y el que me sirve. Lentitud, claro, hacerlo lentamente. Y obviamente que ese proceso es lento. Ya está declarado también. Resultados rápidos no vamos a tener. No.
Buenísimo. Carl, si hay alguien que quiera seguirte, que quiera ver no sé, conectar contigo, ¿cuáles son tus redes favoritas? Yo ¿Cómo? tengo todos mis enlaces en una sola página que es elogiodelalentitud.com o carlhonoré.info. Y ahí está todo, videos, audios, cursos, de todo. Súper. Y también vamos a dejar, estás activo en LinkedIn, tienes una newsletter en Tengo todo. Substack. Está todo esto. Estoy Es en muy LinkedIn, activo. estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en todos lados. Sí. Y mi nombre suele ser @carlhonoré en todo. Casi en todas las redes es así. Muy fácil. Y Buenísimo, soy vamos a dejar. activo, pero no demasiado activo. Manejo las redes sociales al tiempo justo, ¿no? Estoy ahí en algunos Buenísimo, momentos, en la mayoría del tiempo no estoy conectado, pero buenísimo, me encanta. es una herramienta muy útil y además es un juguete, también me gusta conectar con la gente y siempre contesto a todos, eso es para mí Sí, fundamental. No lo confirmo. hago siempre de la noche a la mañana, pero si alguien me escribe, siempre encuentro el tiempo para contestar. Carl, no sé si te gustaría dejar palabras al cierre, algún último llamado, algo. Te dejo el micrófono ahí para que te despidas. Viva la lentitud y viva la tortuga. Y viva la tortuga. Te quiero agradecer infinitamente por la humanidad. Primero, como desde el primer contacto que tuvimos, tu calidez, tu apertura, tu flexibilidad, me sorprendió gratamente y también lo confirmo acá en el episodio. Soy una NN del otro lado del mundo. eh, y tener el tiempo y esa cercanía y esas risas, de verdad que lo valoro muchísimo y te lo quiero agradecer, Carl. Creo que estás haciendo y como el padre de esta revolución o como uno de los impulsores, creo que estás generando ese cambio que el mundo necesita. Así que quiero agradecerte por eso, por la tenacidad también que has tenido para sostener esto. Sé que hay otros temas, a lo mejor si algún día quieres venir a hablarlo, del envejecimiento que estás trabajando, Es mi el otro cómo este gran slow tema, ¿no? La impacta a longevidad, los el niños. heredarismo, claro, sí, tengo trabajo Así mucho que en ese ámbito ahora. tremendo, quedas más que invitado si es que Ya, quieres venir a conversar de esos temas. Fue muy hacemos grato conocerte otro capítulo. y agradecer. Creo que una de las cosas que en mi proceso de cambio y de transformación y de convertirme en una mejor versión de mí misma, el slow fue un antes y un después, sin duda, un rompedero de cabeza. Yo siento que estoy en camino, llevo hartos años y aún estoy en camino porque mi piloto es acelerado eh, y es rudo, eh, pero creo que eso ha sido un antes y un después, así que quería agradecerte eso de primera fuente. Me alegro escucharlo y gracias a vos por tu humanidad. Ha sido un inmenso placer desde el primer contacto, así que ojalá. Y ya, bueno, ya sabe que voy a estar en Chile Va a estar en Chile, Carl, para quienes falta nos poco, están ¿no? Falta como escuchando. 3 o 4 meses. Ojalá nos veamos ahí en Santiago. De todas maneras que sí, Dedos cruzados. y un gustazo tenerte en el Igualmente. podcast. Para quienes nos están escuchando, me imagino que quedaron inspirados. Hay acciones concretas que podemos hacer desde ahora ya para empezar a probar, para empezar a testear y a experimentar con esto del tiempo justo. O la velocidad justa. Y si les gustó el episodio, ayuden a difundirlo, dejar comentarios, suscribirse, compartirlos también en las redes sociales, mantengámonos en contacto. Siempre digo, estamos a un clic de distancia. Y hoy, más convencida cada vez con esto de rehumanizar las organizaciones y estoy seguro que juntos y juntas podemos alcanzar organizaciones donde las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos. Y los voy dejando con el videito de cierre. Muchas gracias, Carl. Nos Gracias. vemos.